En el caso Bombas, yo diría que habría que calificar es al Ministerio del Interior, y al Ministerio del Interior raspándolo pasaría al 4. Me atrevo a apostar a que una gran cantidad va a ser absuelta y nadie les va a pagar el tiempo que pasaron en cárcel. Aquí se está jugando a los estereotipos, a estigmatizar y no a vincular hechos concretos con responsables concretos. Según confirman sus propios abogados, casi 2 meses cumple la huelga de hambre protagonizada por los imputados en el caso Bombas. Su objetivo, protestar contra la aplicación de la ley antiterrorista en uno de los episodios más bullados del último año. La baja de peso de entre 10 y 15 kilos, el cansancio físico y los dolores musculares empeoran el actual escenario de los imputados y tienen en alerta a sus familias. Fruto de esta situación, Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, denunció irregularidades en el caso, las que estarían pasando por encima del debido proceso. Conversamos con ella para conocer por qué el trabajo del Ministerio del Interior y la Fiscalía son su gran preocupación. En términos generales, en ninguno de los 3 casos considero que se hayan cumplido los derechos humanos. Desde el punto de vista judicial y con la información que tenemos, también hay serias irregularidades, porque nadie duda de que alguien puso las bombas. El problema es que las pruebas que hay no son conducentes. Si tú te imaginas, un testigo de oídas es sordo, una prueba es tener una camiseta negra, o sea, mírame, yo podría ser una de las imputadas. Por otro lado, también se dice que hay un afiche que demostraría que hay aquí una organización terrorista, afiche que deben tener la mitad de los cabros jóvenes en su casa hoy día en el país. Entonces parece que no se sostiene mucho el juicio. Yo creo que se empiezan a sobrepasar desde el momento en que se aplica una ley antiterrorista que no comulga ni con el más mínimo sentido de un juicio justo. Pero además tampoco cumple con las normas generales. En general uno tiene que pasar a conocimiento del juez de garantía una detención en un plazo de 3 días. Aquí tenemos 10 días y además un plazo de investigación que es muy largo y con muchas limitaciones y con testigos protegidos, que en este caso además al parecer han recibido beneficios intrapenitenciarios. Como están hoy día, también hay que decir que hay situaciones que no se corresponden y que tienen que ver con justamente las horas de encierro, que son 22 horas, y por lo tanto están en situaciones excepcionales en lugares que en definitiva están destinados a los indisciplinados al interior de las unidades penales y no a casos que resultan emblemáticos. Entonces no están tampoco en el lugar adecuado. El reino del Ministerio Público es en esta primera etapa. Ya una vez que se entra a juicio oral, los jueces de garantía, que son los que tutelan el cumplimiento de los derechos fundamentales, tienen un rol mucho más importante. Y por lo mismo creo que mucho de la investigación se va a caer. Nosotros estamos en una misión de observación en todos los casos en que está habiendo aplicación de la ley antiterrorista, porque creemos que el resultado va a mostrar que no hay debido proceso. Y lo que está pasando es que pareciera que frente a conflictos sociales pretendemos resolverlo con la ley antiterrorista. Yo creo que ese es el último camino y lo estamos usando como primera entrada.